Bienvenidos al contenido de su clase 2. Bien, en esta unidad que vamos a comenzar, esta unidad 7 de ecoeficiencia, en donde observamos que comienzan por relacionar las externalidades medioambientales y cómo actúa análisis de ciclo de vida, hasta pasar por metodologías de medición de coeficiencia y que nos lleve al puerto de las metodologías de coeficiencia con base en la norma 14045. Así que el objetivo es conocer estas herramientas que van a integrar la madurez de la CV y los métodos de coeficiencia mediante algunas historias de éxito. Bueno, comenzaremos con externalidades y ACV, herramientas integradoras, ACV y ecocostos y metodologías de medición en la ecoeficiencia. Así que nos situaremos este ACV dentro de las actividades económicas, reconociendo esta madurez de la sustentabilidad, estas herramientas también que se integran, que son los ecocostos, y describir la metodología de medición de la ecoeficiencia. Estas externalidades ambientales están ligadas, por supuesto, a la parte social, pueden no tener ninguna implicación directa para los agentes económicos activos en la generación, uso y aprovechamiento de energía, pero hay que tener claro que pueden generar daños, que por otro lado pueden crear beneficios cuantificables de manera económica para la sociedad. Así que debemos estimar que si los costos externos de generación de electricidad fueran internalizados, pues México tendría que tener un parque a lo mejor de generación más amigable con el medio ambiente, como se dice en España, y con la salud de la población. Y bueno, sin embargo, es muy importante enfatizar que la internalización de esos costos dentro de los instrumentos de política, ya sean, como decíamos, en las primeras unidades regulatorios o de mercado. Por ejemplo, el Centro Mario Molina, el CMM, propone dentro del sector eléctrico en México valorar esas externalidades ambientales en pasos consecutivos, complementarios, primero mediante la aplicación de un ACV para cuantificar daños producidos por las emisiones de esos contaminantes hacia el aire, el agua, el suelo, y bueno, posteriormente o como una fase 2 a través de una monetarización de los daños a esa salud pública, a los ecosistemas, mediante aplicación de metodologías de vías de impacto. Entonces, bueno, estas partes pues no ocurren de manera tan sencilla. Para poder situar este life cycle en el entorno económico, primero hay que distinguir las externalidades de la economía, conceptos basados, diferir qué son gastos, qué son beneficios, que no se pueden controlar por los que no están reflejados a lo mejor en algunos precios. Las externalidades pueden surgir como resultado de una situación de mercado de menor información o de estos obstáculos al funcionamiento de la libre decisión. Reconocer que estos obstáculos, bueno, también pueden incluir en ciertas intervenciones de algún gobierno. Entonces, para ello, existen ejemplos de esos bienes comunes, como puede ser la atmósfera de nuestro planeta. Un bien común es aquel que puede ser consumido sin restricciones de exclusión ni rivalidad. Todos pueden acceder a él, el consumo de otros no afecta el consumo propio
En el caso de la atmósfera, por ejemplo, visto como un bien global y distribuido de manera homogénea, bueno, todos podemos consumirla, no se puede excluir a alguien para que consuma aire que está disponible para todos. Por otra parte, el consumo de un tercero no afecta el consumo propio, así que el problema de un bien común como la atmósfera de nuestro planeta surge cuando ese bien no tiene definido un derecho de propiedad. Así que de acuerdo con diversos estudios realizados por la Comisión Europea, por ejemplo, las externalidades de la energía eléctrica en materia de salud, en materia de cambio climático, pueden ser similares e inclusive mayores a costos de operación de una central de generación que opera por combustible fósil. Así que en ese contexto o como esa base, se está mostrando la figura en nuestra pantalla, las tecnologías que emplean energías renovables pueden ser competitivas con las que utilizan combustibles fósiles, pero hay que hacer ojo ahí. Podrían ser competitivas, si el costo de la electricidad producida por esas últimas incluyera el pago por los daños que produce. Por eso las palabras de acercamiento en este ámbito de la investigación, bueno, tienen que ser medibles, ¿no? Por otro lado, también esa parte de la valoración de las externalidades es útil en la definición de políticas económicas y su aplicación en nuestro país conllevará diversos beneficios, con base en lo especificado, por ejemplo, con la nueva ley para el aprovechamiento de energías renovables, el financiamiento de la transición, las consideraciones realizadas y bueno, eh, um, por científicos especialistas que han sido pioneros en la economía ambiental, en modelos europeos, a niveles mundiales, pues se puede tener el acercamiento que en México, esa valoración de las externalidades ambientales, pues pueden servir para tener metodologías, estudios internacionales de valoración que hagan hincapié en métodos directos. Los inventarios que se elaboran por proceso tecnológico, por categoría de impacto, con base en un análisis de ACV, así como diferentes modelos para el cálculo de externalidades dentro de las emisiones atmosféricas de una planta de generación de energía eléctrica, están disponibles algunas veces en Internet de manera gratuita para los socios de esos proyectos y mediante pequeñas cuotas, algunas veces para el público en general. Bien, así que eh, estas metodologías pues incluyen diversas categorías de impacto. Hay calentamiento global, accidentes, por ejemplo, accidentes nucleares, impactos ambientales. Cada categoría se va abordando bajo diferentes enfoques o esquemas, dada la gran incertidumbre que existe para esa valorización de los impactos del calentamiento global. Así que se van utilizando enfoques de costos hacia la prevención o hacia la mitigación. En cuanto a los accidentes, por ejemplo, se hace una distinción entre los riesgos de accidentes públicos y los laborales. Los públicos pueden ser evaluados al describir los posibles accidentes para calcular el daño, multiplicarlos por la probabilidad en la que ocurre. Por otro lado, los impactos en la salud pública van a representar la mayor parte de la estimación de daños de ciertas metodologías externas. Existe un consenso de que la contaminación del aire aumenta la morbilidad en términos de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, y bueno, esto va siendo el camino o va conduciendo precisamente a la mortalidad prematura. Así que este tipo de análisis se ha obtenido como una conclusión de que el costo más importante asociado a la generación de energía eléctrica proviene de la mortalidad crónica asociada
a ciertas partículas. Sin embargo, para poder obtener valores de los impactos de acidificación, eutrofización, calentamiento global, así, para darles esa correlación del valor monetario, esta metodología todavía no puede ser aplicada de manera completa porque hay que robustecerlas con datos, porque la estimación de esos impactos físicos, por ejemplo, a la biodiversidad y los ecosistemas terrestres y todavía otra parte por estudiar, la acuática, podría estar aún muy poco o muy limitada, ¿no? Tanto en la externalidad positiva como negativa causan costos que no se ven de manera aparente, pero que existen para la parte de la producción. Es decir, los dueños o socios obtienen su beneficio sobre el costo porque ofrecen el servicio probable al beneficio, pero también hay un efecto sobre los costos sociales, que esos son los impactos o daños negativos al ambiente. Ahora, por otra parte, en la externalidad negativa en la producción, impacta sobre los costos privados, sobre el costo que impacta hacia afuera de la sociedad o sobre la parte del medio ambiente. En esta sección de los ecocostos, esta metodología se basa en cuantificar de manera numérica cada impacto ambiental detectado y un grado de ponderación con base en la coeficiencia que va a permitir obtener un valor numérico adimensional. A eso es lo que se le llama el ecoindicador. Entre más alto es el valor del ecoindicador, mayor es el impacto ambiental. Así que también el valor adimensional de los ecoindicadores está normalizado, por ejemplo, para Europa y se denomina punto ecoindicador o los famosos PT. La escala elegida permite suponer que un PT representa una milésima parte de la carga ambiental total de un ciudadano europeo medio, es decir, ese resultado de dividir esa carga ambiental total en Europa entre el número total de sus habitantes multiplicado por 1000. Todos los ecoindicadores normalizados están actualizados y también validados, por ejemplo, para Holanda, más concretamente para Rotterdam. Entonces, esta gama de datos que viene bajando desde el modelo europeo, que al principio no había una madurez de datos en Latinoamérica, bueno, está siendo mayormente fortalecido. Y, a ver, bueno, aquí el Consejo Mundial, por ejemplo, llevó a cabo en ciertos periodos una compilación de estudios de ACV de diferentes tecnologías de generación de energía eléctrica que se desarrollaban en los últimos 15 años a niveles internacionales. Estos análisis iban considerando la cadena completa de producción de energía, de la exploración y la extracción a la transformación, almacenamiento, transporte, transformación en combustible secundario y uso final. La cadena es larga. Es decir, la energía primaria desde su origen hasta su uso final. Ahora ya sabemos que cada una tiene su escalafón de entrada y salida. Esta compilación permite determinar estos parámetros que están en los factores para una toma de decisión y propone esa comparación de diferentes opciones, de diferentes recursos. Por eso se necesita un tiempo necesario para que la unidad de generación eléctrica produzca una cantidad de energía igual a la utilizada para construcción, para mantenimiento, para suministro de combustible, ¿no? Otra forma de calcular ese coeficiente de amortización de ACV de la energía, es decir, esa relación de la energía producida por la red eléctrica, pero con respecto a la energía necesaria para construir, mantener, alimentar esa planta de generación durante una vida útil.
Así que con respecto a la naturaleza, a la escala de los impactos ambientales producidos por las diferentes fuentes de energía, existen elementos característicos de esas fuentes primarias que son claves para tomar decisiones, por lo que el ACV juega un papel importante por la definición como tal que observamos en la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué tan accesible es cada uno de ellos? ¿Esa fuente es favorable o esa fuente de energía en posición es media, neutral? Ajá, por otro lado, por ejemplo, si vemos la accesibilidad con la nuclear, pues nos da que es una fuente de energía en posición favorable, ¿no? Entonces, son energías basadas y estructuradas a partir de ACV. Para la evaluación económica de la externalidad se consideraron costos externos del impacto en la salud, los cuales fueron referidos al año 2000. Fueron de 465 millones de dólares anuales equivalentes al 0.1% del PIB y 4% del gasto público en salud. De acuerdo con ese estudio, si se internalizaran las externalidades por emisiones de CO2, implicaría un aumento entre ciertos porcentajes desde el 0.12 al 0.83 centavos de dólar por kilowatt de hora, que ponderado a la generación de 13 centrales evaluadas, que fue 0.50 centavos de dólar por kilowatt. Entonces, hay que ver todos los efectos de la vía de impacto que se utilizaron para cada dato técnico, para cada dato de salud, para cada dato de medio ambiente, involucrando, por supuesto, esta parte del estándar económico. Es por eso que la parte de los costes externos se construye sobre la base de funciones de daños o rutas de impacto. La valoración en este contexto parte del cálculo de emisiones mediante la aplicación de métodos homogéneos que pueden permitir esas comparaciones para poder avanzar, para poder determinar. Y también hay ciertas estimaciones de dispersión de los contaminantes del medio y esos análisis económicos que se van tomando, o más bien se van integrando como un marco de datos de referencia, de acuerdo a estas herramientas de ACV y relacionando las áreas de impacto para identificar las categorías de impacto sobre las que se habrán de centrarse esos esfuerzos de valoración. Así que se va haciendo necesario el expresar el impacto ambiental según los factores de caracterización correspondientes. Sin embargo, cuando el analista se enfrenta a la necesidad de cuantificar ese efecto ambiental relativo sobre la parte social, muchas veces no hay más remedio que proceder a la valoración económica de cada uno de los impactos sobre los agentes receptores. El ACV entonces es una herramienta de gestión ambiental utilizada, ya lo habíamos comentado y lo comentaron en sus historias de trabajo desde los años 70 para poder identificar, clasificar, pero también aproximar la cuantificación de los diferentes impactos ambientales si son producidos durante todo el ACV de un determinado producto o servicio, desde la extracción de todos los materiales necesarios para su fabricación, transformación, uso posterior, tratamiento final del producto y ya como residuo, que es como lo vamos a ver en la empresa BAF para consolidar estas unidades, así como energía, materia utilizada. En ese contexto de los sistemas de transporte urbano, por ejemplo, el análisis suele ser útil para poder comparar diferentes modos disponibles para la transportación. Automóviles privados, transportes colectivos, una bicicleta. Por otro lado, poder optar por el más, bueno, el más limpio o por la combinación podría ser más óptima.
Para ello, bueno, se tiene en cuenta diferentes puntos o diferentes momentos que se van acercando a esas soluciones. Las estimaciones directas de daño requieren calcular valores que pueden ser vinculados a emisiones de un contaminante que está en criterio. Por ejemplo, podría ser de efecto invernadero expresado en una unidad monetaria. La valoración económica monetizada de la salud humana hacia los efectos ambientales están relacionados con la combustión de carbón en plantas de generación eléctrica. Incluyen la muerte prematura, costos de tratamientos de salud, potencial de catástrofes naturales inducidas por el calentamiento global, y así hay una lista de caracterizaciones, bueno, de acuerdo a esa parte de los costos de tratamiento. Para propósitos de estudio, se utiliza costos también de mitigación como enfoque de un trabajo más amplio. Y hay que seguir recomendaciones de estudios actuales en cuanto a esa valoración económica del cambio climático. Recordemos que todos estos estudios son nuevos, apenas estamos introduciendo y refrescándonos en esta ciencia. Se da esta homogeneidad metodológica como fuerza para reducir precisamente o ir a esas incertidumbres que podrían ser obtenidas por alguna vía de impacto. Para los propósitos de ser utilizada como costo de mitigación, como enfoque de trabajo amplio, se siguen las recomendaciones de estudios que tengan comprobación de valoración económica. El costo de la mitigación, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, puede tener una variación muy amplia, pero eso va a depender de las opciones tecnológicas que se escojan como referencia, por ejemplo, en una central eléctrica en operación. El costo de mitigación de la central termoeléctrica, por ejemplo, de Tuxpan, la principal emisora de CO2 del país que opera con combustóleo, puede calcularse como el costo de cambiar a gas natural, realizar una captura de CO2 en chimenea y almacenamiento geológico del mismo, o sustituir esa planta por una planta o varias plantas nuevas de alta tecnología, tendrá que verificarse con un estudio precisamente comparativo para ver ese costo de mitigación. También los costes de un producto, de proceso o servicio a lo largo del ciclo de vida puede ser, se dice fácilmente visible, como son directamente hacia los pagos o los costes directos de la producción, costes de materia prima, energía, mano de obra, o puede tener una menor visibilidad, como son los costes indirectos para el fabricante, pérdida de productividad debido a los residuos o los costes para la sociedad, pueden ser problemas de salud por la parte de la contaminación. Además, que ciertas fases de ciclo de vida pueden presentar costes con una alta visibilidad de producción y distribución, y los incurridos en otras fases que pueden quedar mucho más ocultas, como el fin de vida del producto. Esa parte en donde se acuerdan que comentamos, bueno, la parte última es muy difícil de controlar, aunque a posteriori puedan tener un gran impacto sobre la organización, podría sorprendernos la importancia que se le da al final de vida útil, por ejemplo, de un equipo como un submarino, ¿no? Que no podría equipararse o casi o tanta como a lo mejor una construcción, por ejemplo, ¿no? Entonces, son estudios que, bueno, poco a poco se tendrían que ir revelando, ¿no? Hay productos y servicios de larga vida útil con altos costes de uso, por ejemplo, energía, consumibles, mantenimiento, inclusive los mismos usos de fin de vida.
Las herramientas de ACV en cuestión de esos costes, ¿no? O las llamadas compras verdes, hay herramientas, ¿no? Estamos viendo ahí algunos links que nos pueden llevar a conocer, perdón, esas herramientas de las llamadas compras verdes. Y estamos viendo en pantalla algunas se utilizan para en la descripción, por ejemplo, la Wismar para electrodomésticos, lavavajillas, secadoras, equipos informáticos, ¿no? Y por otro lado, hay para mantenimiento, pero como es el environment, y emplea valor actual, costes futuros, análisis de sensibilidad, que es lo que estamos comentando, ¿no? Y bueno, algunas veces traducido o no, algunas maneras más asequibles que otras estos tipos de herramientas. El análisis de ciclo de vida como herramienta de ecodiseño, bueno, sabemos que nace de modelos europeos, así que según la Comisión Europea, el 85% de los costes totales de un edificio no se refieren a la construcción o a la compra, sino al uso durante la vida del mismo, porque se dice que hay un deterioro. Por último, la mejor oportunidad para reducir los costes y los impactos ambientales de un producto o servicio durante todo su ciclo de vida ocurre en la fase del diseño. Por eso es que se está apostando a la parte del ecodiseño. Dice que también esta sociedad europea, el 80% de los costes de los impactos ambientales se determinan en la fase de ese diseño. Así que lo expuesto nos da una idea sobre las posibilidades de mejora, eco-innovación, estrategias para el marketing, que va, bueno, ofreciendo todo análisis de ciclo de vida, tanto de cuidado y respecto al medio ambiente, como de eficiencia en la parte de los costes, ¿no? Así que sus artículos, ¿no? Terminan en ese análisis de preguntar si creemos que es útil ese tipo de metodología, ¿no? Probablemente la respuesta podría ser que sí, porque lo que nosotros queremos no es adivinar, sino tener una perspectiva de la variación, ¿no? del futuro, esas proyecciones que pueden asegurarnos los recursos o cómo acercar al aprovechamiento de los recursos. Entonces, esas filosofías de gestión ambiental puede permitir guiar, puede permitir medir esa práctica ambiental de las empresas para ir a un proceso de mejora continua. Y bueno, hace unas clases, ¿verdad? Preguntaban, bueno, ¿qué tiene que ver esto de ACV con la parte de coeficiencia? Y bueno, y es esta parte del aprovechamiento, de la mejora, de la optimización. Ahí vuelven a ir enclavadas estas palabras que son además medibles en la parte resultante, pero que también nos ayuda a poder dar fortalecimiento a la palabra de aprovechamiento. Este Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible explora maneras de medir y reportar el desempeño total de la ecoeficiencia en las empresas usando indicadores relativos precisos para las empresas. Cubre los enfoques que se utilizan para seleccionar los indicadores, las metodologías de recolección de información, inclusive las limitaciones en el uso de las mismas como un concepto ya general. Así que hace la recomendación a las empresas que se integre la información de la ecoeficiencia con procesos globales hacia la toma de decisiones, implementación de estrategias sobre la comunicación, que se hagan parte ya del sistema rutinario de una gestión. Los indicadores de coeficiencia son una parte
componente de la medición del grado de coeficiente de los productos y de los procesos. Los estudios de las empresas que han introducido el enfoque de ecoeficiencia a través de un programa de producción más limpia, que muchas veces decimos que, bueno, no es funcional, bueno, habría que demostrarlo en un estudio del por qué no es funcional, ¿no? Y va hacia mostrar ese grado de importancia, pero en el ámbito de los resultados, ¿no? En la parte de los beneficios, en esta parte financieros. Así que debe de haber una mejor competitividad y otra parte de las ventajas también. Muchas gracias.